Shalom, familia sefardí. Hoy os voy a hablar sobre Moshe de Portella, una figura clave en la organización y administración financiera del Reino de Aragón durante el siglo XIII. Aunque Moshe de Portella pueda resultar un personaje poco conocido, su labor y la de su familia tuvieron un impacto significativo en la historia de Tarazona y el Reino de Aragón. Sin embargo, lamentablemente no existe tanta información sobre su vida personal que nos ayude a conocerlo desde otra perspectiva que no sea la profesional. Se cree que nació en Tarazona alrededor del año 1230 y que posiblemente falleció en 1293. Perteneció a una familia judía originaria de la ciudad de Tarazona y es considerado como el más destacado de sus hermanos. Por favor, si os está gustando el contenido que os comparto, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. De esta forma me ayudáis mucho a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. Y recordad que debemos de estar muy orgullosos de nuestras raíces judeo-españolas. Muchísimas gracias a todos por vuestro cariño y apoyo. Como os comenté en el vídeo sobre la historia judía de Tarazona, durante el siglo XIII esta ciudad vivió una auténtica etapa dorada económicamente hablando y el papel de la comunidad judía fue esencial para que así fuera. Ya en 1271 la aljama de Tarazona destacaba junto a otras aljamas del Reino de Aragón por su bonanza económica y la familia de Moshe de Portella siempre destacó por su próspero negocio comerciando con cereales. De este modo, junto a uno de sus hermanos, Moshe de Portella se introdujo en la vida de la corte aproximadamente en el año 1273 y debido a su valía, conocimientos y capacidades, ocupó el cargo de baile de la ciudad de Tarazona durante los últimos años del reinado de Jaime I el Conquistador. La figura de baile equivaldría al administrador del patrimonio y las finanzas de la ciudad y también al recaudador de impuestos. Poco tiempo después, con el ascenso al trono del rey Pedro III el Grande, Moshe de Portella reforzó su papel como administrador fiscal y banquero de confianza de la corona, gestionando diversas finanzas reales, la recaudación de rentas y los peajes y derechos reales, entre otras cuestiones. Mantuvo este cargo hasta el año 1286 y se cree que gracias a su buena relación con Pedro III pudo favorecer que el monarca ejerciera una actitud protectora hacia la comunidad judía y que se promulgara la normativa fiscal de 1285 para que los impuestos pagados por los judíos de Tarazona estuvieran regulados. Bajo el reinado de este monarca, el territorio laboral y la influencia de Moshe de Portella se extendieron a diversas ciudades del Reino de Aragón. Durante esta etapa también desempeñó funciones como merino en Tarazona, lo cual suponía ser el encargado de resolver conflictos y también de administrar y reparar las fortificaciones fronterizas. A pesar de todos sus cargos y responsabilidades dentro de la corte, nunca dejó de lado su trabajo en el negocio familiar como almacenista, supervisor y distribuidor de granos y cereales, lo que tuvo un papel clave para la economía local y para la administración real. También se dedicó a la banca y al préstamo, llegando a prestar dinero incluso al rey Pedro III y a su hijo Alfonso, lo que indica que su papel no fue únicamente burocrático, sino también económico y financiero. Se dice incluso que la relación con el rey Pedro III era tan cercana que a veces lo acompañaba en sus desplazamientos por distintos territorios del reino. Desafortunadamente, a partir de 1285,
Siendo ya rey Alfonso III, las cosas empiezan a cambiar. Moshe de Portella mantuvo sus funciones, pero un año después, en 1286, los nobles del reino se quejaron y se opusieron a que los judíos ocuparan determinados puestos clave en la administración financiera del reino. De este modo, y aunque no hay evidencias de que el rey Alfonso III estuviera en contra de la comunidad judía o aplicara políticas antijudías, tristemente se vio en la necesidad de destituir de su cargo a Moshe de Portella simplemente por ser judío. Aunque en Tarazona no se produjeron incidentes graves, el reino vivía un contexto político tenso que afectó la posición de los funcionarios judíos, lo que demuestra las tensiones políticas que había entre cristianos y judíos por disputar quién debía encargarse de la administración real. Parece ser que tras esta petición de los nobles al rey, Moshe de Portella perdió el título de baile y pasó a ocupar una posición más discreta en la corte, puesto que Alfonso III no contempló en ningún momento la opción de renunciar a los servicios de Moshe. De este modo, su título pasó de ser baile real a ser nuestro fiel o de nuestra casa, lo cual demuestra que no fue abandonado por la corona y que siguió manteniendo su influencia, aunque de forma más simbólica que práctica. Respecto a su muerte, no hay unanimidad entre los historiadores. Unas teorías apuntan a que fue asesinado en noviembre de 1286 en circunstancias que no están claras, pero otras hipótesis mencionan que murió en el año 1293 en Tarazona por causas naturales. Algunas fuentes señalan que tras su muerte, parte de sus bienes fueron confiscados temporalmente por Alfonso III, pero fueron devueltos a su familia poco tiempo después. ¿Y qué significado tiene la figura de Moshe de Portella para la historia judía de España? Importantes historiadores especializados en la historia judía del Reino de Aragón han estudiado no solo el caso particular de Moshe de Portella, sino la figura clave del judío aragonés durante la Edad Media. David Romano, Miguel Ángel Motis e Ignacio Javier Bona López destacan cómo los judíos que trabajaron en la corte ejercieron cargos muy elevados en la administración real aragonesa durante el siglo XIII, y esta presencia no fue anecdótica o casual, sino que formó parte de una etapa de gran presencia judía en la administración real en Aragón, donde muchos miembros de la comunidad tuvieron una gran relevancia profesional, administrativa y económica. Sin embargo, también subrayan las limitaciones que padecieron, puesto que, a pesar del poder que ostentó Moshe de Portella, también tuvo que hacer frente a tensiones sociales, ya que, como señalaba antes, la petición de destituirlo de su cargo demuestra los enfrentamientos y la lucha de poder entre las élites tradicionales, es decir, los hombres ricos del reino y el poder emergente que representaban los funcionarios judíos. El hecho de que los judíos también prestaran dinero, y más específicamente a los reyes, muestra la cooperación económica que existía entre la corona y la comunidad judía, muy a pesar de los nobles cristianos que veían peligrar su poder frente a los judíos. Portella no es solo una figura aislada de poder real, sino parte de una estructura comunitaria judía muy activa y conectada con la corona. Los estudios de Francisco Andrés Lascorz Arcas confirman que no existió una situación de marginalidad estructural de los judíos en la corona de Aragón, más bien todo lo contrario, puesto que pese a las restricciones propias de la época, la comunidad judía tuvo un papel activo, visible y también influyente dentro de la administración y la economía. En conclusión, Moshe de Portella y su familia no solo representan la figura del judío rico o poderoso que trabaja en la corte, sino que simbolizan el nivel de integración funcional que alcanzaron ciertos judíos dentro de la estructura administrativa aragonesa y refleja a la vez el arraigo y la actividad económica de su comunidad en Tarazona y en el Reino de Aragón.
Y es que los documentos de Pedro III, por ejemplo, se refieren a la comunidad judía como los judíos fieles del rey, reflejando la consideración que la corona tenía por ciertos miembros destacados de la comunidad. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Decidme por favor en los comentarios qué os ha parecido esta información y si ya conocíais a Moshe y la familia Portella. Recordad que en la cajita de información, como siempre, os dejo el enlace a varios libros donde podéis contrastar la información que os comparto. Hoy me gustaría finalizar con un texto que he encontrado en el Fondo Histórico de Aragón y que podéis consultar accediendo a su web. En él se menciona a Moshe de Portella como baile real de distintas ciudades y su función como recaudador de impuestos en un escrito de la Cancillería del 5 de febrero de 1276. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Orden al Justicia de Murviedro, Sagunto, para que hiciese entregar a Mose de Portella, baile real, unas deudas de Bernardo de Capellades, vecino de Sagunto. Licencia dada a Mose de Portella, baile de Murviedro, Honda, Villarreal, Segorbe, Morella y Peñíscola para establecer heredades.